Muy buenas, bienvenidos a otra lección del curso de AWS. Hoy vamos a ver algo muy importante que hay dentro de AWS y es los conceptos de usuarios, grupos, roles y policies. Todo esto tiene que ver con la seguridad de tu cuenta y de tus servicios, así que es vital que conozcas la diferencia que hay entre cada uno de estos conceptos. Además, vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos y cómo se configuran desde la consola de AWS. ¡Vamos a ello! Ya estamos en la consola de AWS. Lo que vamos a hacer es ir al servicio de IAM, que es donde están todos estos conceptos. Como puedes ver, aquí tenemos grupos de usuarios, roles y policies. Todo esto es de lo que vamos a hablar hoy en esta lección. Vamos a ver lo primero, qué son los usuarios. Como recordarás, creamos un usuario que se llamaba admin. Con un usuario puedes dar acceso a alguien con unos ciertos permisos dentro de tu cuenta de AWS. Por ejemplo, en el caso de admin, como podemos ver, tiene permisos de administrador. Esto significa que puede hacer cualquier cosa dentro de la cuenta de AWS. Pero si necesitas, por ejemplo, que un usuario solo pueda acceder a los servicios de EC2, deberías crear un usuario nuevo y darle permisos solo a esa parte. Vamos a ver cómo se hace esto. Si nos volvemos a Users y pinchamos en Add User, podríamos crear un EC2 User dándole acceso a la consola. Recuerda que el Programmatic Access es para darle acceso a través del SDK y de la CLI de AWS. Le vamos a poner un Auto-Generated Password y le vamos a decir que el usuario tiene que crear un nuevo password la siguiente vez que entre. Dentro de los permisos le vamos a decir que le vamos a añadir una policy directamente. Luego veremos exactamente qué son las policies y cómo se definen. De momento vamos a usar las que nos da Amazon por defecto. Le vamos a decir aquí EC2 y hay una que se llama EC2 Full Access. Esta policy, si la abrimos, como puedes ver, tiene todos los permisos a todo lo que sea dentro del servicio EC2. Es decir, va a poder crear, parar y reiniciar instancias de EC2. Además, también tiene permisos a Elastic Load Balancing, que está dentro del servicio EC2. También tiene permisos a CloudWatch para poder ver todos los logs que generen esas máquinas, a los grupos de autoescalado y también puede crear Service Link Role dentro de estos servicios para poder hacer cosas dentro de la consola de AWS. Le vamos a decir que esto es lo que queremos darle y ya tenemos nuestro usuario. Ahora aquí nos daría cuál es el usuario, cuál es la password. Esto, si fuese real, tendríamos que descargárnoslo o tendríamos que copiarlo en algún sitio para dárselo al usuario. En este caso, como lo vamos a borrar en un momento, no nos hace falta. Cerramos aquí y aquí tenemos nuestro usuario EC2 User. Ahora bien, ¿qué pasa si mañana necesito que haya otro usuario con los mismos permisos? Es decir, tengo un grupo de usuarios que tienen que tener siempre los mismos permisos. Para eso se usan los grupos de IAM. Vamos a ver cómo se crea uno. Si nos vamos a User Groups, podemos crear un nuevo grupo que se llame, por ejemplo, EC2 Full. Y aquí le podemos decir cuáles van a ser las policies que le queremos asignar. Vamos a ponerle el EC2 Full Access. Este de aquí. Y creamos un grupo. Ahora ya tenemos un grupo que se llama EC2 Full. Si ahora añadimos usuarios a este grupo, todos los usuarios que haya dentro de ese grupo van a tener los permisos que este grupo tenga. Por ejemplo, vamos a añadir al usuario EC2 User que teníamos antes. Le vamos a añadir. Este usuario tendría todos los permisos que haya dentro de esta pestaña. En este caso, el Amazon EC2 Full Access. De esta forma, podemos quitarle los permisos a ese usuario para que tenga los permisos solo que tiene su grupo. Nos podríamos ir a este usuario y aquí directamente podríamos quitarle esto. Como puedes ver, dice que este usuario tiene también el Amazon EC2 Full Access, pero que esto lo tiene por el grupo EC2 Full. Esto significa que aunque se lo hayamos quitado, los sigue teniendo porque se los está dando el grupo al que pertenece. Dentro de Groups podemos ver todos los grupos a los que pertenece un usuario. Un usuario puede pertenecer a más de un grupo y los permisos que haya dentro de esos grupos se irán añadiendo unos a otros. Si, por ejemplo, tenemos un grupo en el que damos permisos de Full Access a EC2 y en otro a ECS,
Los usuarios que pertenezcan a los dos grupos tendrán permisos tanto de una cosa como de otra. Una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta es que si tú pones en un grupo que no tienes permisos a EC2 y en otro grupo pones que tiene permisos a EC2, siempre prevalece el no tener permisos. Las políticas de denegación de servicio siempre son prioritarias frente a las de sí tener permisos a un servicio. Tenlo en cuenta porque cuando estés haciendo varios grupos, quizás a unos grupos no quieres darles acceso a algo, pero a otros grupos sí que lo necesitan. Si los mezclas, puedes tener problemas a la hora de que se sumen esas directivas. Vamos a ver ahora qué son los roles. Vamos a cerrar primero esta pestaña y nos vamos a ir a roles. Un rol es parecido a un usuario, solo que se aplica a un servicio. Por ejemplo, imagínate que tienes una máquina EC2 que necesita acceso a un bucket de S3. Una de las cosas que se te pueden ocurrir es, me creo un usuario que se llame mi máquina EC2, le doy permisos programáticos para que pueda acceder mediante la CLI al bucket de S3 y estas credenciales se las configuro dentro de la máquina de alguna manera. Error. Nunca hagas esto. Las credenciales de CLI solo las deben usar los usuarios. Nunca las deben usar otros servicios. Si quieres hacer esto en un servicio, para eso tienes los roles. Vamos a ver cómo se crea un rol. Si pinchamos en Create Role, aquí puedes ver todos los servicios a los que le puedes asignar un rol. Por ejemplo, como estábamos hablando, EC2. Vamos a ir con EC2. Permisos. Y aquí, por ejemplo, le pondríamos S3 Full Access. De esta forma tendríamos acceso a todos los buckets de S3 desde la instancia a la que le asignemos ese rol. Pulsamos en Review y en el rol le ponemos aquí tenemos nuestro nuevo rol. Si nos vamos aquí, puedes ver que es muy parecido a las policies que teníamos dentro de nuestro usuario. La única diferencia es que aquí tenemos el Trust Relationship, donde nos dice qué entidades pueden asumir este rol. En este caso, solo el servicio EC2. Podríamos añadir más servicios, por ejemplo, si este rol queremos que además de EC2 lo pueda asumir una ECS, podríamos hacer aquí esto y decirle que también lo queremos para ecs.amazonaws.com. De esta forma, tanto el servicio ECS como el servicio EC2 podrían asumir este rol. Ahora que ya está clara la diferencia entre un usuario y un rol, vamos a ver qué son las policies. Si pinchamos en policies, podemos ver todas las policies que tiene AWS más todas las policies que hayamos creado nosotros. En este caso podríamos filtrar, por ejemplo, por las que sean de AWS y solo veríamos las de AWS. Además, puedes filtrar también, por ejemplo, por las que sean para permisos y tenemos aquí todas estas, o puedes filtrar por policies que sean, por ejemplo, las que no hayas usado o las de Job Function, que son policies específicas para hacer algo. Por ejemplo, la de Billing, la de Data Scientist, la de Security Audit. Esto es un poco unas policies que te da ya predefinidas AWS para que no tengas que hacerlas tú. Por ejemplo, si necesitas que el financiero de tu empresa pueda ver todas las facturas, le podrías dar este permiso y tendría aquí todo lo necesario para poder acceder a todo lo referente con el billing. Otra de las policies muy interesantes de AWS es la Power User Access. Como puedes ver en la descripción, te dice que te da acceso a todos los servicios de AWS, pero no te deja hacer nada con usuarios y grupos. Si abrimos, podemos ver que dentro de la policy nos dice que tenemos allow a todo lo que no sea IAM, organizaciones y account. Es decir, todos los servicios de AWS menos a estos tres. Y además tenemos un allow a crear un service link role, porque si no hay muchas cosas que no puedes hacer, a listar los roles, describe organization y además list regions. Pero, por ejemplo, no podríamos hacer ni usuarios nuevos, ni roles nuevos, ni cambiar ni siquiera la password de nuestro usuario. Vamos a crear una nueva policy para que veas lo sencillo que es. Pinchamos en Create y aquí podemos elegir un servicio. Le decimos, por ejemplo, el servicio S3 y en Actions van a salir todas las acciones posibles que tenemos en ese servicio. Puedes abrirlas, por ejemplo, todas las que sean de list, pues le vamos a decir que puedes hacer un list bucket. Esto significa que vas a poder ver el contenido de un bucket o de todos los buckets si pones un wildcard.
Por ejemplo, a lo mejor queremos también, dentro de read, que se pueda bajar un objeto. Pues le pondríamos un getObject. De esta forma vas a poder bajarte todos los objetos dentro de ese bucket. Dentro de resource te dice que especifiques el ARN del recurso al que le estás dando permisos. El ARN es el Amazon Resource Name. Es un identificador único que tienen los recursos dentro de Amazon para que puedas identificarlos. Aquí lo que nos está pidiendo es que le digamos a qué recursos, con su identificador único, le vamos a dar acceso tanto a list como a get. Por ejemplo, podríamos decirle que dentro de el ARN de list le vamos a decir que podemos listar todos los buckets. Aquí vemos que el ARN está compuesto de ARN AWS el servicio, y luego vendría la cuenta y vendría también la región. Como S3 es un servicio global, no tiene ni cuenta ni región. Si le ponemos asterisco significa que podemos acceder a cualquier bucket de nuestra cuenta. Y en getObject vamos a ser un poquito más restrictivos. Le vamos a decir que solo le vamos a dejar descargar los ficheros que estén dentro de myBucket, y además que el objeto se llame Rubén asterisco. Es decir, todos los objetos que empiecen por Rubén dentro del bucket myBucket pueden ser descargados con esta policy. Lo añado, los tags lo dejamos como están y en name le ponemos, creamos la policy y ya tenemos nuestra policy. Si queremos verla, podemos filtrar por las policies, esta vez sí las Customer Manager, en las que están las nuestras. Podemos abrirla y ver lo que nos ha hecho. S3 listBucket con un asterisco y un S3 getObject solo de myBucket Rubén asterisco. Podemos añadir esta policy tanto a un rol como a un usuario como a un grupo. Y es tan sencillo como, por ejemplo, en un usuario, si nos vamos al usuario CDUser, le añadimos nuevos permisos, filtramos por las nuestras y le decimos que queremos esta. Damos a Review, Add Permissions y ya la tenemos aquí. Esta es la que teníamos antes y esta es la que tenemos ahora. Como ves, es bastante sencillo. El caso de roles y de User Group es exactamente igual. Puedes añadir las policies en todos los sitios que quieras. Esta es una buena forma de reutilizar los permisos y que te da igual que estés aplicándolos sobre grupos, sobre usuarios, sobre roles o sobre cualquier cosa que necesites. Espero que ahora entiendas un poco mejor cómo funciona el tema de usuarios, grupos y roles dentro de AWS. En siguientes lecciones vamos a ver cosas mucho más avanzadas sobre el tema de policies. Por ejemplo, no hemos visto nada de los not action, de los deny y de muchas otras opciones que tienes para restringir a tus usuarios, por ejemplo, a que solo puedan crear cosas con un tag permitido. Esto viene muy bien si lo que quieres es que todo lo que se suba a AWS esté tagueado, es decir, que tenga una etiqueta. ¿Para qué sirve una etiqueta? Pues por ejemplo te puede servir para luego ver el coste. Si tienes en tus etiquetas el departamento o el entorno, si es producción o desarrollo, cuando te vayas al billing vas a poder filtrar por coste de etiquetas. Es decir, vas a poder usar la etiqueta de entorno o la etiqueta de departamento para poder ver lo que se ha gastado en cada uno de ellos. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguna lección del curso de AWS. Y por supuesto, si tienes cualquier duda sobre esta lección, déjame un comentario y te responderé lo antes posible. Nos vemos en el siguiente vídeo.